Con este tema del día de hoy. El capitalismo, pues, es un sistema económico para ustedes en el que los individuos privados y las empresas de negocios, digamos, llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante transacciones en las que intervienen los precios y los mercados. El capitalismo originario se montó sobre la primera revolución industrial, pero su desarrollo posterior fue impulsado por la segunda revolución industrial. Después de la época aquella del feudalismo, damos paso a lo que es el capitalismo, que las condiciones y las dinámicas eran diferentes. El rasgo más importante del sistema capitalista es la propiedad privada del capital y de los medios de producción, manejados especialmente por los trabajadores asalariados, y más adelante dentro del concepto que se le da a trabajadores asalariados también podemos considerarlo como que es el proletariado. Entonces, digamos en el siglo XV, durante la época del feudalismo, digamos, tanto los mercaderes como el comercio existen desde que existía la civilización, pero digamos el sistema capitalista como sistema económico apareció en Inglaterra y este va a sustituir especialmente a lo que es el feudalismo. Digamos, su máximo exponente es Adam Smith, y decía que, mencionaba él, va ustedes, que los seres humanos siempre han tenido una fuerte tendencia a realizar trueques, cambios e intercambios de unas cosas por otras. De esta forma, el capitalismo, al igual que el dinero, le atribuye un origen espontáneo, ¿no?, o natural dentro de la edad moderna. Esta situación que se da natural, ¿verdad?, hacia el comercio y el intercambio se fue acentuando más adelante en Europa, desde los siglos XI hasta el XIII, y ahí la importancia de la producción no se hizo patente hasta la revolución industrial que tuvo lugar en el siglo XIX. El rasgo más importante del capitalismo es la propiedad privada del capital y de los medios de producción. Los medios de producción, tierra y capital, son de propiedad privada. Digamos, la actividad económica aparece organizada y coordinada por la relación entre compradores y vendedores que se produce en los mercados. Hay una libertad económica individual y aparentemente, va ustedes, el Estado no interviene en la economía. El capitalismo, digamos, sostiene que las leyes del mercado, que son leyes espontáneas, ¿verdad? Ustedes se pueden dar en cualquier momento, porque no las formula el Estado, la libre competencia, el apetito de lucro, la iniciativa privada, la libertad de emprender, la acumulación para ampliar la producción de bienes, debe dejárseles operar libremente porque ellas tienen la capacidad de regularse automáticamente la marcha de la economía y encontrar los convenientes equilibrios. Quiere decir que de esta manera, que de alguna manera estas situaciones naturales que se dan en un momento determinado, conforme vaya pasando el tiempo, se van adaptando, especialmente a las necesidades esencialmente de la población. Pero hemos podido observar que tampoco es así, digamos, todo es un poquito diferente a ustedes. Digamos, nosotros vivimos bajo un régimen, digamos, capitalista a ustedes. Se puede tomar de favorables que, digamos, los individuos son incentivados a un trabajo mucho más fuerte. Los productores, digamos, los grandes empresarios intentan alcanzar su máxima eficacia como dueños de estas empresas para ustedes. Y otra situación que se ha ido en aumento es el desarrollo tecnológico que se dé. Entonces, de alguna manera el Estado no interviene en este tipo de actividad, pero si el Estado no interviniera, tal vez los comerciantes o los empresarios harían muchas cosas de carácter negativo. A veces tienen que regular
digamos, los precios. En Guatemala lo tenemos a través de la Diaco, a ustedes, pero en otros lugares digamos, ha ido cambiando, evolucionando. Digamos, sin ir muy lejos, en Nicaragua, pues es otro tipo de pensamiento económico el que se da esencialmente, más tendencia especialmente al socialismo. Incluso Salvador, digamos, con Bukele, en la intervención especialmente de instituciones como el transporte colectivo, con la alza que hubo, secuestró prácticamente los buses y los puso a las órdenes de la población sin gastar ni un centavo. No sé cuántos buses eran bastantes buses para ustedes. Entonces, aquí el Estado interviene porque la voracidad de los empresarios es enorme. Además, dentro de lo que es el capitalismo hay otros elementos importantes como lo es el desempleo a ustedes, especialmente la injusticia social. Los empresarios, el objetivo no es satisfacer las necesidades de todos nosotros, ¿a ustedes a ellos qué les importa? El objetivo es acumular riqueza, dinero a ustedes, a costa especialmente de la clase trabajadora. Si fulano no tiene para comprar, ¿qué es problema de él? A ustedes a ellos les interesa aquellos que tienen ese poder de poder adquirir cierto tipo de trueque o mercancía para que sus ganancias aumenten, ¿verdad? En este contexto, la libertad, digamos, en el capitalismo, la libertad no es la misma para todos. Hay una libertad mucho más amplia de poder ejercitar diferentes tipos de actividad para la clase dominante, no para el pueblo en general. Entonces, esto esencialmente se enmarca especialmente con lo que es el capitalismo, ¿va? Ustedes como una de las condiciones especiales que se da en un sistema económico que al final, por lo menos en nuestro país, no ha tenido un auge suficiente, ¿verdad? En conclusión, podríamos decir que el capitalismo es un sistema económico, se basa en la propiedad privada, es un sistema de compra, de mercado, a usted lo mueve especialmente la ganancia. Digamos, el dinero en el capitalismo tiene un doble uso, digamos, ser financiero y ser fiduciario financiero porque podemos invertir con él, y fiduciario porque no vale por los bienes que materializa, sino por los bienes que representa. Entonces, esto es uno de los aspectos más importantes que se dan dentro de este aspecto de lo que es el capitalismo. De ahí vamos a tener lo que es el socialismo, acuñado en 1832 por Pierre Leduc, seguidor de la idea de San Simón en oposición al individualismo. Hay una tendencia dogma muy propia de este tema, ya sea de la derecha o de la izquierda. Y algunos pues no consideran la existencia de varios socialismos, sino uno solo. Para ellas, el socialismo designa una sola cosa, lo que es el marxismo. Este es un sistema de organización económico y social también, cuya base, digamos, es que los medios de producción sean parte del patrimonio colectivo y sea el mismo pueblo quien los administre. La característica común de todas las ideologías socialistas es la disconformidad con el régimen social injusto, la vocación de cambiarlo, la separación de la fuerza de trabajo humano en su condición de mercancía, la responsabilidad social de la propiedad, la solidaridad y promoción de los métodos de equitativa distribución, especialmente del ingreso. Originalmente el socialismo pretendía instaurar una sociedad carente de clases sociales. Hubieron, digamos, algunos autores que así anteriormente consideraban que no existía otro tipo de socialismo, digamos un socialismo utópico
que generalmente era casi imposible que se marcara porque era una situación de convivencia pacífica, especialmente entre sus miembros para lograr una equidad o una igualdad, y un socialismo científico ya del siglo XIX, representado especialmente por Carlos Marx. Este socialismo utópico sostenía que la transformación social se haría a partir de un cambio de actitud de la clase burguesa. ¿A ustedes? Qué imposible. No creían en la revolución como premisa del cambio. ¿A ustedes? Soñaban ellos que los burgueses iban a despojarse de todos sus bienes materiales y estos iban a compartirlos con las demás personas o con la población, ¿verdad? Esto era casi imposible. Entonces, este socialismo generalmente no se dio. Para los socialismos utópicos, la explotación se origina cuando el burgués paga un bajo salario aumentando su capital. Y de ahí tenemos lo que especialmente iba a ser el socialismo de carácter científico o marxismo. Y llamamos marxismo al conjunto, permítame un momento, llamamos marxismo al conjunto de ideas políticas y económicas y filosóficas que nacen con la obra de Carlos Marx, que van unidas al activismo de carácter obrero. Carlos Marx pues era un alemán con origen judío y representó una ideología eminentemente dinámica, cambiante para ustedes. Por eso también se le ha llamado socialismo científico. Surge con la intención de ser ideología de una clase social, especialmente el proletariado. El proletariado es aquel grupo o aquella clase de personas o individuos que no son dueños de los medios de producción. La burguesía es los dueños, para ustedes, las grandes empresas, los Novela, los Castillo, los Ibargüen, terratenientes, los Arzúa, ustedes, son grandes emporios, incluso los turísticos, ¿va? Los países, centros comerciales, empresas azucareras, licoreras, etcétera, y no son un número muy significativo, no son tantos como uno puede pensar, ¿verdad? Entonces son pocos. Cabe distinguir tres aspectos en la doctrina, especialmente filosófico, que es el materialismo eminentemente dialéctico. Que consiste especialmente en el aspecto político, histórico y el aspecto económico, que es el análisis de las relaciones, especialmente de producción. El marxismo sostiene que el mundo material que nos rodea y del cual formamos parte constituye esa realidad primaria de la que dependen todas las cosas, incluso el pensamiento humano, que no puede existir sino que es la materia, lo concreto. La materia tiene vida propia y se rige especialmente por las leyes. De alguna manera existen leyes como la ley de unidad y lucha contra ellos, ley de cambios cuantitativos y cualitativos, ley de la negación, que ya más adelante van a establecer especialmente dentro de lo que es el curso de filosofía. Dialéctica, digamos, como la concebía Marx, concibe al movimiento como uno de los elementos más importantes para el ser y propone que esa realidad está sometida al devenir y la historia, es decir, que no comprende, digamos, el cambio como un proceso que forma parte de la construcción de un objeto, es incapaz de comprender la concepción de lo que es el objeto. De aquí tenemos de la unión de la filosofía materialista con la dialéctica, resulta el materialismo de carácter dialéctico. Es una postura filosófica que concibe al mundo en movimiento, en un permanente ser, de dejar ser, en un devenir. Y decían,
este grupo sostenía que la religión es el opio del pueblo. Es el opio, los que no saben qué es el opio, es una droga, ¿va?, que se consume y que de alguna manera hace que los individuos se embrutezcan, que no piensen, ¿verdad?, que se mantengan adormecidos, que no actúen. Y entonces la religión, decía el grupo de Marx, sirve para adormecer al pueblo, para evitar esa confrontación de grupos o de clases, para que acepten todo lo que digan. Aquí en la tierra se sufrirá y pasarán un montón de penas, pero en el cielo alcanzarán la gloria y todo ese tipo de cosas. Así lo veían los marxistas. Entonces los marxistas decían, pues esto sirve únicamente para los intereses de la clase dominante, mantenerlos oprimidos en ese ámbito, especialmente de insensatez, ¿verdad? Ustedes, de ese ámbito especialmente de desconocimiento de una realidad, especialmente que se da constante y permanentemente, ¿verdad? El materialismo histórico resulta de la aplicación de las leyes del materialismo dialéctico el análisis de la sociedad y especialmente de la historia. En este contexto, la tesis central del materialismo es el modo de producción de los bienes económicos. Determina la manera de ser de una sociedad. Para el materialismo histórico, los cuatro periodos de desarrollo de la humanidad son el periodo colectivista, esclavista, feudalista y capitalista. En este contexto debemos de tener bien claro que los cuatro periodos son totalmente diferentes. Este contexto, de alguna manera, lo que establece es que la práctica humana, digamos, es la comprobación más decisiva de la veracidad, digamos, de nuestros conocimientos. Que en el mundo, digamos, no hay cosas inconocibles, sino simplemente aún no conocidas, pero que la ciencia y la experiencia se encarga de revelar y de dar a conocer. Este periodo, cada uno de estos periodos, tiene diferentes formas en que se establece. Un periodo colectivista donde existe esencialmente la solidaridad, la colectividad, donde no existen clases sociales para ustedes. Un periodo esclavista donde las relaciones sociales es entre esclavo y esclavista, hay una marginación especialmente del ser humano. La época feudal, fundamentada especialmente en lo que es la monarquía y la religión, sin dar paso a las luces, especialmente de la razón. Aquí es el señor feudal y los vasallos para ustedes, y el capitalista que abre una especie, algunas palabras de libertad a ustedes, pero en el cual la burguesía es el que controla, el dueño de los medios de producción, y el obrero es el que trabaja especialmente en estas fábricas, y por su trabajo recibe un salario a ustedes. Entonces, esto de alguna manera es lo que establece el materialismo histórico. Siempre ha habido hay dos corrientes, el socialismo es el comunismo, es el último paso a ustedes de esta época que se da. Hay socialismo y comunismo, son ideologías políticas económicas nacidas del marxismo. Marx expone el materialismo, la teoría de la lucha de clases y el papel revolucionario de la historia histórico mundial del proletariado como creador de una sociedad nueva, de la sociedad comunista.
el comunismo es un sistema de organización social y política que tiene como objetivo la consecución de una sociedad en que los medios de producción y en general todas las fuentes de riqueza pertenezcan al Estado y no a los individuos. Los comunistas apoyan en todas partes los movimientos revolucionarios que se plantean contra el régimen social y político imperante, especialmente lo que es el capitalismo, y desean una sociedad eminentemente sin clases. Y será el proletario el que tendrá a su cargo la dirección, especialmente el Estado. Pero este es bien complejo a ustedes. Ningún sistema económico a través de la historia ha podido satisfacer las necesidades de las poblaciones en el mundo a ustedes. Algunos países posiblemente tengan algún tipo de cultura democrática mucho más amplio y donde las desigualdades sean mínimas para ustedes. Países como Noruega, Finlandia, Suecia, Suiza, pero han estado en otro contexto para ustedes. Y si nosotros observamos países latinoamericanos terriblemente con una desigualdad y una pobreza terrible, observamos África con una inmensa población también pobre, ¿va ustedes? La India, otros, y así encontramos en cada una de las órdenes. Y aún en los países comunistas o socialistas como China, como Rusia, las desigualdades siguen manifestándose. No son grupos homogéneos, hay sectores sociales en contra de los gobernantes, porque se vuelven muy dictatoriales para ustedes. Todo el mundo, todas las personas en Rusia posiblemente no estén de acuerdo con el conflicto armado a ustedes, porque saben las consecuencias que traerá. El pensamiento del régimen de Putin tiene otra visión para ustedes. Digamos, aceptar a Ucrania como miembro de la OTAN significa poner a alguien ahí mirando a las puertas de lo que es Rusia, qué es lo que hace para ustedes, es lo que no quieren, esencialmente para ustedes. Entonces hay un sinnúmero de situaciones. No sé si algún día se podrá alcanzar la meta de encontrar un sistema económico que pueda satisfacer todas las demandas o de la mayoría de la población, pero a través de la historia han existido políticos, economistas, sociólogos, lo que ustedes quieran, y las teorías son una cosa y la práctica es totalmente diferente, ¿verdad? Así que esta es una situación bastante compleja que da para mucho pensamiento a ustedes de dar, y que al final pues nosotros vivimos en parte de este tipo de sistema, y nosotros podemos observar cómo es que se van desarrollando especialmente de él, ¿verdad? Ustedes, el otro temita, porque te lo vamos a dar en dos temas, que es la democracia como tal, una palabra bastante controversial también. O sea, nosotros conocemos mucho de lo que es la libertad, pero una libertad a veces muy limitada a ustedes. Desde épocas de Aristóteles ya se tenían algún tipo de concepto de democracia. Había una disparidad con respecto al pensamiento de ellos. Para ellos la democracia es el gobierno de muchos o todos. Existía también la aristocracia, gobierno de pocos, o la monarquía, gobierno de uno. La democracia es un sistema político, digamos, que permite el funcionamiento del Estado, digamos, en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos nosotros podemos participar aquí, como dice, directa o indirectamente, y que de alguna manera le confiere legalidad o legitimidad al representante. Entonces, esto se inicia en Atenas, ¿verdad? La palabra democracia proviene de los antiguos griegos, quienes establecieron una forma directa de gobierno en Atenas. Todos los hombres adultos se reunían para discutir temas y votaban levantando las manos. Los esclavos y las mujeres no tenían derecho al voto.
Sin embargo, esta forma de gobierno requiere mucho tiempo y resultaba prácticamente imposible reunir a todo el mundo cada vez que se tiene que tomar una decisión. Supóngate que en estas épocas se manejaba aquellas famosas polis, ciudades-estado, pero muchos miembros que conformaban esta estructura no podían participar. Participaban únicamente los ciudadanos. Ya lo vimos en una clase pasada. Las mujeres, los esclavos, los extranjeros no tenían derecho a voto, solo los ciudadanos. Entonces, esto reducía el número de personas en la cual podían tratar asuntos de índole general de los poblados. Podía ser cuestiones de guerra, impuestos, leyes, lo que ustedes quisieran. Y entonces había la oportunidad muchas veces de poder participar, aunque algunas veces a algunos les quedaba demasiado lejos o no les interesaba a ustedes, pero era una democracia directa, donde había mayor participación de las personas. Pero en la medida que las sociedades se fueron acrecentando a ustedes, poblacionalmente y demográficamente, era imposible poder reunir tantas gentes para participar en un asunto propiamente del Estado, y entonces se hizo una democracia de carácter representativo. Esta democracia de carácter representativo que se establece a través de que nosotros como pueblo designamos quién nos puede representar para la toma de decisiones. Etimológicamente, democracia, poder del pueblo. Demos, pueblo, kratos, poder. En la Real Academia Española la define como una doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado. Habrán lenguas establecida el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿A ustedes? Por ahí Mafalda se ríe de esta palabrita de este concepto tan amplio. ¿A ustedes? El concepto conocido en español como democracia tiene sus bases en el antiguo griego y se forma al combinar vocablos que se traducen como pueblo y kratos puede entenderse como poder y gobierno. La noción empezó a ser empleada en el siglo V antes de Cristo en Atenas. Existen, digamos, diferentes clases de democracia. Hay una clase de democracia de la que habíamos hablado anteriormente, que es la democracia directa o pura, muy poca aplicación tuvo también con los griegos, ¿verdad? Ustedes, es la democracia en la que la soberanía reside en el pueblo, que es ejercida por él sin necesidad de elegir representantes que los gobiernen, directo, ¿verdad? Y la democracia representativa o indirecta, el pueblo está gobernado por representantes elegidos por él mismo. La elección de los individuos que han de tener a su cargo la tarea gubernativa se realiza por medio del sufragio y cualquier persona tiene derecho a elegir y a ser elegido. Esto es con respecto a las clases de democracia. Dentro de la democracia representativa o indirecta podemos tener algunas otras variantes, como lo es el tipo de sistema que se da. Hay un sistema de carácter presidencialista, especialmente es el que nosotros en Guatemala está establecido por medio de elecciones para ustedes. Y dentro de sus características, especialmente se caracteriza por un gobierno ejecutivo fuerte. El presidente gobierna realmente a la nación, secundado por los ministros o secretarios que le eligen. Pero realmente será tan realista como uno lo puede plantear para ustedes. Se mira facilísimo a ustedes, pero la verdad que no es así. En todo caso, el presidente también es el jefe de gobierno del Poder Ejecutivo, es unipersonal.
pero se apoya, digamos, como órganos o instituciones como secretarios para cumplir eminentemente sus funciones. Es el presidente, pues es elegido por el pueblo y no por el Congreso, digamos. Es elegido por el voto popular, representa la unidad, siempre dice representa la unidad del pueblo, tiene la totalidad de este poder, siendo jefe de Estado también, de gobierno y la suprema autoridad administrativa, es decir, que representa al país ante el resto del mundo. Es responsable, digamos, de la administración del país. El presidente no puede disolver el Congreso, ya que este es elegido por el pueblo y es independiente, digamos, de la rama eminentemente ejecutiva. Generalmente también recordemos que independientemente por 4 años se tiene un vicepresidente. El presidente puede rechazar una ley aprobada por el Congreso, ya que dispone especialmente del poder del veto. Este es el sistema presidencial. Y uno lo mira así tan amplio a ustedes, pero ese personaje que ha sido electo presidente, detrás de él hay un número considerable de instituciones que también tienen poder, ¿va ustedes? Solo que no lo hacen de frente, sino que de alguna manera seleccionan una persona que pueda satisfacer las necesidades de esos grupos. En Guatemala, cualquier poder que haya, al final de al cabo, es el ejército el que tiene las armas, ¿va ustedes? Sin más ni qué ni para qué, ¿va ustedes? Después tenemos un sistema de carácter parlamentario. Generalmente no se tiene en todos los países del mundo, pero tiene sus propias características también. El Parlamento, digamos, es el eje alrededor del cual giran todas las acciones gubernamentales. Las facultades del presidente son muy restringidas. Los miembros del gabinete o el poder ejecutivo son también miembros del Parlamento, el poder legislativo. El gabinete, digamos, está integrado por los dirigentes del partido mayoritario o los jefes de los partidos que por coalición, digamos, forman la mayoría parlamentaria. En algunos casos el poder ejecutivo es doble, existe un jefe de Estado que tiene principalmente funciones de representación y protocolo. Hay un jefe de gobierno. Este último conduce la administración y el gobierno por sí mismo. ¿Ustedes? Existe entre el Parlamento y el gobierno un control mutuo. Digamos, el Parlamento puede exigir responsabilidad política al gobierno y puede negar un voto de confianza u otorgar un voto de censura al gabinete. O sea que ambos, digamos, se fiscaliza para ustedes. Digamos, en el caso de la Gran Bretaña es especial porque está bajo un régimen todavía de carácter monárquico. ¿A ustedes? Existe el rey, la reina, pero son figuras de carácter decorativo. Generalmente su representación se da a nivel de relaciones internacionales para promover diferentes tipos de actividades turísticas, convenios, etcétera, pero dentro de las decisiones propiamente inglesas no tiene, es el primer ministro y el parlamento el que realiza este tipo de actividad. Este sistema colegiado generalmente no ha tenido mucha aplicación, solo en algún país helvético se menciona. Se trata de una combinación de anterior. El poder ejecutivo está integrado por varias personas elegidas en el Parlamento y que se turnan en el ejercicio de la presidencia. Generalmente ya no tiene demasiada aplicación, ya desapareció prácticamente y se dice que el único lugar que de alguna manera lo estableció había sido Suiza esencialmente por un tiempo y de ahí ha ido cambiando especialmente a actividades diversas presidencialistas. Hay formas de participación política.
Estas formas de participación política se dan a través de lo que es el voto. El referéndum otorga a los ciudadanos el derecho a rechazar o ratificar las decisiones de los cuerpos legislativos. Plebiscito. La ciudadanía responde mediante al voto a una consulta efectuada por el gobierno sobre asuntos de Estado que son de interés fundamental, pueden ser cuestiones internas o de orden internacional. Nosotros todavía tenemos con el plebiscito, especialmente para la problemática, especialmente con Belice. Todavía no sé cuándo se va a llevar a cabo, no hay, menos ahora con la pandemia, ¿va? Entonces, uno de ejemplos de referéndum y plebiscito pudiera ser, digamos, en el 2004 el gobierno de Hugo Chávez organizó una votación para consultar a la población si deseaba que el presidente se mantuviera en su cargo o si por el contrario su mandato debía ser revocado. Casi 10 millones de venezolanos emitieron su voto y el 58% eligió que Chávez permanezca en el poder, independientemente de quién era Chávez para ustedes. Aquí, a pesar de que no fue una mayoría absoluta, tienen que respetar esa consulta a ustedes. Si se hizo de una forma anómala o no sé, eso es cuestión de los venezolanos para ustedes. Aquí nos llegan muchas informaciones. Chávez representaba a los sectores más desposeídos en Venezuela, ¿va? Mientras que otro sector eminentemente fuerte, los grandes empresarios y capitalistas, pues no estaban de acuerdo con ustedes. Y esto creó una animadversación que hasta hoy en la actualidad sigue manifestando a través de Nicolás Maduro, con el conflicto especialmente de los Estados Unidos y el bloqueo económico que sufren. Por otro lado está el plebiscito. Una empresa minera ofrece millones de dólares a una pequeña ciudad para explorar nuevas minas. Aunque el dinero puede resultar muy útil para la economía local, los pobladores son conscientes de los riesgos medioambientales de la propuesta. Las autoridades, por lo tanto, deciden realizar un plebiscito para que el pueblo se exprese y decida sobre la conveniencia o no de la explotación minera. Esto se oye bien sencillo. A contar las partes, ¿están de acuerdo, sí o no, a ustedes? En Guatemala hubo un plebiscito en una comunidad, creo que en parte de Izabal, y aquí lo que hubo fue una manipulación por parte de la empresa minera y el Estado de Guatemala, en el cual los representantes de la comunidad, los verdaderos representantes, no fueron tomados en cuenta. Fueron tomados en cuenta única y exclusivamente aquellos que respondían al gobierno o a esta empresa minera, ¿a ustedes? Hay dos posiciones. Uno, por ejemplo, hay gente que obviamente está en condiciones económicas muy desfavorables y por lo tanto están de acuerdo con que la empresa minera esté, pero no eran los representantes del pueblo. Las empresas mineras generan oportunidades de trabajo, educación, salud, mientras estén establecidas ahí. Pero, por otro lado, producen un daño irreversible, especialmente a la naturaleza, a ustedes. Y entonces, los pobladores creo que no se ha resuelto del todo, ¿eh? Porque hubo manipulación y los verdaderos representantes de las comunidades no estaban ahí, sino que se manejó dinero bajo de agua, ustedes. La iniciativa popular y la proposición, especialmente al Parlamento, de proyectos de leyes presentados directamente por los ciudadanos. Creo que no sé si son 10,000 o 5,000 firmas las que hay que hacer para hacer alguna propuesta de ley que va dirigida especialmente al Congreso para que pueda leerla y dictaminar si es procedente o no. Generalmente no. Se tuvo la idea, ¿va ustedes, de hacer este tipo de actividad hace poco con la emisión de una ley que había establecido el Congreso con respecto a la familia, pero al final quedó en suspenso.
por el hecho de que era eminentemente de carácter anticonstitucional, ¿verdad ustedes? Unos cuantos lavaplatos, podríamos decir a usted, chaqueteros o cualquier otra cosa, quisieron agradar al presidente con una ley que relacionaba con la familia, pero adolecía de inconstitucionalidades muy fuertes para ustedes. Y bajo un punto de vista ideológico conservador, ¿verdad?, auspiciado por sectores de carácter religioso, que de alguna manera me imagino que los asesores o las personas que elaboraron esta ley tenían un total desconocimiento, especialmente de la Constitución, porque privaba especialmente del derecho a muchas personas. La familia no la puede componer una mujer soltera con hijos o un hombre soltero con hijos. Tenía que estar papá y mamá, ustedes, sin ver que en este contexto actual en que vivimos, muchas mujeres tienen sus hijos y no tienen pareja, o viceversa, a ustedes. Por otro lado, no se le podía imponer bajo ninguna circunstancia a alguna persona el ser hombre o mujer, a ustedes, la elección de su género. Cada quien elige, hay homosexuales, lesbianas, heterosexuales, etcétera, ustedes. Y aquí limitaba esa facultad a ustedes. Entonces, las leyes internacionales prevalecen sobre el Estado de Derecho de Guatemala. Entonces, las inconstitucionalidades eran más que evidentes. Y el presidente, pues, le pidió al Congreso que la dejara sin efecto, porque él de alguna manera no la iba a sancionar, ¿verdad? La otra es el derecho de poner funcionarios o anular sus decisiones por medio del voto popular, solo cuando se hace alguna consulta, algún plebiscito a ustedes. Y los jurados son los ciudadanos que integran jurados populares, que es una forma de colaborar con el Poder Judicial. Pero aquí en Guatemala no es aplicable, ¿va? Ustedes, en Guatemala se tuvo una intención hace muchísimos años, durante el gobierno del doctor Mariano Gálvez, en que se creó o se iba a implementar el código de Livingston, que era nada más que una copia fiel del código penal en los Estados Unidos, pero no tuvo aplicación. O sea, aparte vieron otros eventos que no compaginaban, pero aquí lo importante era que se podía seleccionar a cualquier individuo, cualquier persona supiera leer y escribir o no hablara, podía ser no hablar el español, etcétera, y eso dejaba serias diferencias con respecto a estos jurados de carácter popular. Tampoco tuvo mayor aplicación. Algunos ejemplos de iniciativa popular, digamos que el organismo judicial propugnaban, ¿verdad ustedes?, que los magistrados, sus jueces, digamos, duran en sus posiciones 5 años. Entonces, esto causa inestabilidad en el desempeño de sus cargos, porque cuando van a terminar andan viendo ver de qué manera se reeligen. Y entonces se propugnaba, digamos, en esta iniciativa del 2002, que no se dio a ustedes, quedó sin efecto, no hubo aplicación, no hubo respaldo por parte de la población, que no va. Entonces, ameritaba que dicho periodo de funciones fuera de carácter vitalicio, para que nadie pudiera manipular a los jueces porque tenían su puesto fijo, ¿va? Pero aquí en Guatemala, como todo te compra, pues preveyeron ese tipo de situaciones que era mejor que hubiera una alternabilidad, especialmente en este tipo de actividad. Y en la Corte de Constitucionalidad, en todo caso, los magistrados de este alto tribunal deberían de estar dedicados al desempeño de sus labores 100%. Yo en ese aspecto sí lo comparto a ustedes. Pero algunos funcionarios de la Corte de Constitucionalidad tienen sus 8 horas en estas instituciones y todavía después de su trabajo por ejemplo, daban algunas clases en las universidades, en la San Carlos también y otras universidades. Y entonces creo que por mí no estaba bien, ¿va ustedes? Porque de alguna manera pues es una carga muy, muy fuerte. O sea,
creo que no tendría, ¿cómo les explicara? Tanto tiempo especialmente para poder realizar tanto trabajo a ustedes. Es que es realmente bastante complejo en este tipo de situación. Tienen tantas situaciones ahí que no han podido resolver que realmente debería dedicarse solo a esto. Y ahí tenemos lo que es la soberanía popular, el que está sobre todo. Autogobierno del pueblo reconoce que el hombre puede ser libre y puede regirse por sí mismo mediante los órganos creados. Digamos, constituye, digamos, el reconocimiento efectivo de que el pueblo tiene la capacidad y el poder de elegir el tipo de gobierno que estime conveniente con tal independencia y libertad. Pues un gobierno sistema presidencialista, parlamentario, monárquico. A ustedes, el pueblo es la fuente donde se nace y se origina el poder del Estado y quien lo delega, digamos, a las autoridades. Ninguna persona o grupo tiene el derecho de imponer sin el conocimiento del pueblo una determinada forma de organización de carácter político. Y de ahí tenemos lo que es la libertad a ustedes. Asegura al hombre su libertad jurídica individual. La libertad jurídica es el derecho que tiene el hombre a obrar por sí mismo, bueno, o sin que nadie pueda forzarlo. Reconocimiento que el hombre nace libre y dotado de inteligencia y voluntad. Digamos, Albert Einstein decía, la libertad política implica la libertad de expresar la opinión política que uno tenga, oralmente o por escrito, y un respeto tolerante hacia cualquier otra opinión de carácter individual. La libertad es una característica, ¿va usted?, de toda persona humana, que la traemos desde el momento en que nacemos. Nos permite optar o elegir, tomar decisiones de nuestra vida personal o social. La libertad es parte con que nosotros nacemos. Digamos, algunos la consideran inherente, ¿va ustedes?, al nacimiento que nace con uno, que es esencial, permanente en un ser, o es una cosa que no se puede separar, ¿va?, por ser parte de la naturaleza humana, ¿va? Entonces, esta es la libertad, ¿va?, que cada quien la puede interpretar de diferente manera, es otra cosa. Ustedes aquí, hay gente que cree que la libertad es libertinaje y no es así, ¿va? Ustedes están fuera de ese contexto. La igualdad también es otro elemento importante dentro de lo que son las leyes de la democracia. Una igualdad jurídica, todos los hombres tienen las mismas oportunidades ante la ley, es decir, la igualdad de deberes. Y digamos, es un valor que reconocemos a todas las personas humanas por igual. Todos nacemos iguales en derechos y dignidad. Así debería ser para ustedes, así debería ser. Pero en la práctica no es así. Esta igualdad jurídica de la democracia no se transmite en la práctica, por lo menos en nuestro país. Nosotros podemos observar, digamos, que en Guatemala se suscitan un sinnúmero de acciones delictivas por diferentes sectores sociales para ustedes. Pero aquellos que tienen las posibilidades económicas, resulta que prácticamente van a lugares selectivos, donde poseen radios, teléfonos, refrigeradoras, pueden tomar comedores especiales. Si tiene pistola, hizo a ustedes. Y la mayoría que llega ahí han sido funcionarios que no se han robado 5 a 10 quetzales. Ahí hasta ex vicepresidentes, ¿verdad? Ustedes, millones de quetzales. Y cualquier situación de traslado a otras cárceles inmediatamente se enferman, ¿verdad? Ustedes, y van a terminar a hospitales privados. Mientras que la gente que no tiene recursos, pues termina en lugares hacinados, ¿verdad? Ustedes,
de diferente tipo de persona que ha cometido diferente tipo de delito. Ustedes y sus procesos tardan demasiado, son muy burocráticos para ustedes. Hay gente que se dice que ya tenía que haber salido porque ya cumplió su, pero de alguna manera se tardan las cuestiones de carácter burocrático en ese contexto, ¿verdad? Si no hay comida, cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento, ¿verdad? Nelson Mandela. Entonces, esta es la primera parte, especialmente de lo que es democracia, y el próximo día jueves, si Dios lo permite, pues estaremos compartiendo otra vez con ustedes. Así que tengan feliz tarde. Solo una cosa para algunos compañeros, si hay algún compañero que no se haya examinado,